necesitamos ver lo que hemos leído para que nos sea más fácil escudriñar lo que nos toca el día de hoy. A ver, ¿quién quiere? Hablemos de este muñeco. Hablemos de este muñeco. Este es el que se pusieron a hacer ustedes el resumen. Correcto. Solo que ahora ya lo ven en persona, ¿verdad? No virtual, ya lo ven en persona. Ahora vean, miren, es bastante. Solo el primer capítulo resume esto. ¿Se dan cuenta? Yo les dije que, a ver, critíquenme los dos libros. Este es demasiado histórico, Ese. realmente, sí, empieza a darle mucho, sí, es decir, te habla sobre un autor y te explica de quién era el autor y cómo es que te describe el autor. A cambio, en este solo lo menciona y se Pero es más práctico. Correcto. Lo que pasa es que este es más práctico. Este es para su conocimiento. Le dije al rector, yo voy a decirle a los muchachos que este libro lo tengan para su conocimiento, ¿verdad? Vamos a sacar algunas cosas para el examen. De aquí yo les voy a dar guía de estudios. Les voy a mandar unos puntos de guía de estudio para el día del examen y trataré de sacar algunos puntos de acá, porque este libro la universidad lo pide en el aspecto, como decía el compañero, porque es muy histórico. La idea es de que ustedes conozcan, ¿verdad? Sepan el origen de cada cosa y pues lo puedan más adelante. Por ejemplo, yo lo que hago es que a veces hay cosas que se nos olvidan, que no crean ustedes que todo el libro lo van a mantener ustedes en la cabeza. Se olvidan, pero que ya tenemos una fuente para consultar. Por ejemplo, alguien nos hace una pregunta y nos dice, mire, y tal cosa, fíjese que yo me acuerdo que es así, pero déjeme consultar. Usted se va a su libro, ya busca y dice, sí, mire, aquí está, mire, y entonces ya lee usted el concepto y lo mantiene fresco. La idea es que este libro, o los libros que usted tiene en la universidad, sirvan para su biblioteca personal y referencias, es muy importante, ¿verdad? Muy importante las referencias. En cambio, este muñeco, este es más práctico, llega de una vez al hueso, ¿verdad? Por ejemplo, él y este libro habla un poco más de las teorías, ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Este es un poco más hablando de las teorías, y las menciona, pero, ¿cómo decirles? Como a grosso modo, casi no es, ¿cómo? Sutilmente. Sí, casi no en cambio yo creo que la mayoría de los que estamos acá, ninguno, digamos, tiene tendencia presbiteriana. ¿Alguien de aquí va a la iglesia presbiteriana? ¿No? ¿A la iglesia bautista? ¿No? ¿A la iglesia centroamericana? ¿No? La mayoría son iglesias pentecostales, ¿verdad? Que son, digamos, algunos van a Elim, otros van a Alianza Cristiana y Misionera, ¿verdad? Alianza Cristiana y Misionera, no sé, a sus iglesias. Entonces, la mayoría, digamos, en Guatemala, la ventaja que tenemos para más práctico en el estudio teológico es de que la mayoría de las denominaciones tienen una tendencia pentecostal, ¿verdad? Por eso es de que en la universidad no me tocaban que yo pudiera usar este de texto base, porque dicen, mire, puede ser que algunos vengan de alguna de las denominaciones y podamos ofender. Por eso es que la universidad trata de dar más que ¿verdad? Pero ustedes son aguerridos, yo ya les metí esto, así que ustedes ya le entraron, entonces todos creemos en el Espíritu Santo y la mayoría, digamos, todos los que estamos acá creemos en el Espíritu Santo, creemos en la Trinidad, creemos ¿cómo se llama? En la Trinidad, en el Espíritu Santo, en la llenura del Señor, etcétera, etcétera. Entonces, no es muy difícil que podamos comprender esto, ¿verdad? Pero quiero que me ayuden a ver otro concepto que tengan ustedes de los libros. A ver, alguien que quiera opinar de los libros. ¿Qué es un libro? También estaba un poquito católico. Es que la mayoría, les voy a decir, en la mayoría de cosas ustedes van a ver, en la mayoría de veces ustedes tienen que hacer, digamos, hay muchos teólogos que son católicos, ¿verdad? Tienen que entender que va a haber teólogos que ustedes van a leer que son católicos. ¿Por qué? Porque lastimosamente, les digo lastimosamente en un aspecto y no lastimosamente en otro. Lastimosamente en un aspecto es de que el Vaticano tiene varias cosas incluidas. ¿Me permite un minuto? Aló.
Sí, sí, lastimosamente, ¿en qué aspecto? En el aspecto de que el Vaticano tiene acaparado muchas cosas históricas que hablan en el libro. Lo tiene acaparado el Vaticano y lo tienen. Ustedes saben que en el Vaticano hay unos sótanos. Y en los sótanos que hay en el Vaticano, ellos tienen, digamos, N cantidad de pergaminos y de todo, escritos antiguos y de todo, y lo tienen ellos en una cuestión como reserva. Es de ellos. O sea, acuérdense que históricamente la Iglesia Católica era el Sacro Imperio Romano, entonces en sus cruzadas se apoderaban de las reliquias y se las quedaron. Entonces, ellos las tienen lastimosamente, por eso les digo. Y número dos, no lastimoso, porque si otros la tuvieran, ya no estuvieran, no les hubieran dado el valor sentimental y espiritual que requieren. Pero le digo lastimoso porque hay cosas que lo reservan, que no lo abren. Hay cosas que lo reservan. Ahora, la ventaja que tenemos nosotros es que ya entendemos que el canon ya está cerrado, ¿verdad? Ya no necesitamos otro canon. Acuérdense que siempre hemos estado hablando el libro lo menciona mucho, de la revelación y de la inspiración. No tenemos que confundir esos términos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si alguien dice, miren, yo recibí por inspiración divina tal cosa, eso ya está cerrado, pues, ya no. Por eso es que si alguien viene y nos dice, miren, yo recibí otro libro para la Biblia, ¿verdad? Otro apocalipsis. Hay escritores. Les voy a hablar de una pero aquí entre nos. Ana Méndez Ferrer, esa señora, dice que escribió otro apocalipsis. No sé cuál, pero dice que escribió otro apocalipsis. Entonces ya si escribe otro apocalipsis, con todo respeto, a mí que me interesa el apocalipsis de ella, si yo tengo el apocalipsis de Juan, ¿verdad? El apocalipsis de Juan es el que nosotros tenemos, el que nos interesa a nosotros, no el de ella. El de ella ya puede ser apócrifo, ¿verdad? Es un libro apócrifo, pues. Y acuérdense que hay muchos libros apócrifos. ¿Cómo? No, que aquí menciona de 2 apocalipsis que también hicieron ahí mención y que no se tomaron en cuenta. Sí, y también acuérdense que también hay otros evangelios, ¿verdad? Está el controversial que le llaman el evangelio de Judas, ¿verdad? Que es un evangelio controversial, etcétera, etcétera. Hay muchos escritos. Ahora, vean, ¿sí? ¿Ese sí se pueden leer? O sea, Mire, existen y ya salieron a la luz pública. El problema es, bueno, usted lo puede leer, pero el problema es de que a veces la gente entiendan esto. Ustedes pueden leer todo, les es lícito leer todo, pero no creer todo. Esa es una gran diferencia. Yo puedo leer todo, pero no creer todo. Ahí les voy a enseñar un libro que tengo aquí. Cuando yo voy a comprar a la venta de libros antiguos, fíjense, eso a mí me encanta, me apasiona. Irme a meter a la zona 1, a los lugares donde venden libros antiguos, miren, yo me quedo viendo, los leo, veo que me gusta el olor del libro, ¿verdad? Entonces a veces compro libros que me llaman la atención, pero por ejemplo, tengo uno ahí que habla unas cosas que uno dice, ¿y este cuate de dónde? Y supuestamente son cosas que sacó de la Biblia, pero el tipo está fumado. Mire, la neortodoxia le queda corta a ese muchacho, así de fuerte. Entonces, no puede ser, todavía lo estaba subrayando y me dicen, ¿qué está leyendo? Está hablando de unos seres andrónicos, de no sé qué, y le digo, no. Entonces hablan cosas muy extrañas. También ponen fechas para el fin del mundo, ¿verdad? Que había un libro de Marvin Byers. Sí, Marvin Byers. En el 86. Sí. Sí. El libro que hizo Hebrón. Sí. Eso es un error, ¿verdad? Digamos, eso es una herejía. Nosotros tenemos aquí hermanos que antes iban a Hebrón y ahora vienen acá con nosotros. ¿En la zona 13? No. Sí, en la zona 13, pero y es una iglesia muy opulenta, les cuento, gente muy pudiente del país para esta iglesia, muy pudiente. O sea, es una iglesia opulenta, pero a mi criterio es una secta. Es una secta por muchas cosas. Por ejemplo, si alguien se porta mal, le quitan el habla y no le hablan. Lo maldicen si se van. Hablan públicamente, bueno, una de cosas, a los niños no los pueden meter a estudiar a las universidades normales, porque dicen que se van a contaminar, entonces tienen que estudiar homeschool de ellos, ¿verdad? Y o sea, es una cosa. Es cierto. Ahí está la cuestión. ¿Saben qué más? Pueden usar
ellos les enseñan a sus membresías que deben usar armas, porque el Marvin Byers es tejano, es como buen tejano, es pistolero. Entonces él les enseña a las personas, les dice, ustedes pueden usar armas, maten al ladrón y después entréguense, pero maten. Así. De ahí sale el muchachito que hizo pedazos a su amigo. El muchachito hizo pedazos a su amigo. Y de ahí, ustedes saben muy bien lo que pasó, ¿verdad? El pobre pastor, porque era único de uno de los pastores de ahí, lo abandonaron. El mismo pastor lo entregó. Sí. ¿Y saben qué pasó? Ellos lo abandonaron, lo maldijeron al pastor, aún haciendo lo correcto. Y al final de cuentas el hombre se enfermó y se murió. Sí. O sea, porque el hijo está preso todavía. es una secta. Sí. Es una secta. Entonces, y aún para profetizar hacen un sonido así, algo así peor. Entonces, todo eso les digo, ¿por qué? Porque yo tengo gente que venía de Hebrón. Entonces, cuando vinieron conmigo, les dije, mira, ustedes iban a una secta. Por ejemplo, la música, en la alabanza, ellos no pueden tocar menores, si no me equivoco, sino solo tocan notas mayores. Y tiene que ser todo sacro, así como ópera, ¿verdad? Así la alabanza. No puede haber. Sí, lo Vaticano. Sí, por ejemplo, nos tocó, con esa familia, nos tocó enterrar a una señora de las que iba antes a Hebrón, pero venía aquí a la iglesia. Empezó a venir y se quedó con nosotros. Pues nos tocó el entierro, nos tocó ir a eso, ¿no? Entonces en el funeral los de Hebrón pidieron chance para predicaron, tocaron su música, pero una de las hijas del Señor todavía iba a Hebrón y toda la demás familia viene acá con nosotros. Entonces la señora quería que en el funeral predicaran los de Hebrón y cantaran de Hebrón. Entonces toda la familia dijo que no, que ellos habían accedido por ella a que los de Hebrón dieran una prédica el día de la funeraria, pero el otro día en el cementerio iba a ser nuestra iglesia. Se empieza a armar un relajo, que no sé qué. Entonces los de Hebrón llevaron su piano y un micrófono. Al final de cuentas decidieron la familia por unanimidad que no, y que los de Hebrón no, y que yo era acostado. Yo le dije al pastor de Hebrón, mire, predique ustedes, están dando mal testimonio en el funeral, porque estaban peleando, están dando mal testimonio. Entonces, no, entonces, ¿sabe qué predique usted? No, predique usted, pero no puede usar los instrumentos de nosotros. Porque nuestros instrumentos son sagrados. Entonces, ni el instrumento, ni el piano, ni el micrófono. Entonces, ¿qué hice yo? Yo ando siempre mi megáfono para esas cosas. Agarré mi megáfono y canté con todo el megáfono. Entonces, eso es una secta, es una secta. Yo puedo ser que yo no esté de acuerdo con mis hermanos bautistas en mi pensamiento teológico, ¿verdad? Pero no me voy a pelear con ellos. No. ¿Por qué? Porque hay doctrinas fundamentales que nos unen. El nacimiento virginal de Cristo, ¿verdad? La deidad de Cristo, ¿verdad? La infalibilidad de las escrituras son doctrinas que nos unen. Entonces hay más cosas que nos unen y que nos separen, ¿verdad? Entonces lo fundamental nos une, ese es el secreto. Pero la secta, una característica de la secta, mis queridos hermanos, es que las sectas apartan a las personas de los demás. Y dicen que ellos son los únicos que tienen la verdad absoluta y que todos los demás están equivocados. Cuando una persona, un ministro o un ministerio empieza a decir eso, ya está siendo un poco sectario. Y hay denominaciones cristianas, evangélicas, pentecostales, que son de las sectarias. Sí. O sea, algunos han oído en radios donde la gente dice, mira, aquí es la única misión donde tiene la revelación y el rema, y solo aquí. Es mentira. Si tiene su iglesia. Cuando un hombre muy sabio decía, un pastor, me reservo el nombre, antes de que se me olvidara, él decía, cuando el Señor venga, los rótulos van a desaparecer, y es cierto, ¿verdad? Porque el Señor va a llevar a su iglesia, ¿verdad? Y también ese hombre decía que somos el mismo ejército, pero en diferentes cuarteles, ¿verdad? Y hay especialistas en cada cosa, entonces Dios nos tiene en diferentes cuarteles, pero bueno, entonces tenemos que tener cuidado con esos, digamos, la mala interpretación de las escrituras, y eso es lo que yo quiero hablarles hoy, porque me interesa que hablemos. La mala interpretación de las escrituras generan sectas. Entonces, cuando las escrituras son interpretadas de una forma mala, generan sectas.
voy a poner mala interpretación igual a secta. Fíjense, hermano, que a veces no es tanto eso, porque no usaban mucho la Biblia, sino solo lo que decía el pastor. Y decía que no había que servir. Que Dios no quería servidores, solo quería amigos. Y la palabra es otra cosa. Mala interpretación genera sectas. Este es un problema, hermanos. Ese es un problema. O sea, mala interpretación genera sectas. Cuando por eso es importante y por eso los felicito a ustedes a que hayan decidido entrar a estudiar. ¿Por qué? Porque, miren, yo estoy seguro que el ministerio no lo da la universidad ni un instituto bíblico. Jamás el ministerio, ¿verdad? Jamás lo da la universidad ni el instituto bíblico. Es una escogencia de Dios. Dios da la vocación a cada uno y Dios escoge y elige a ver quiénes van a servirles, digamos, como ministros. Acuérdense que hay un sacerdocio universal. Todos somos sacerdotes del Señor. Ese es un punto muy básico del protestantismo, ¿verdad? El sacerdocio universal. Todos somos sacerdotes de nuestra casa, etcétera, etcétera. Hay un sacerdocio universal. Pero dentro de la feligresía de la iglesia, el Señor elige a algunos para que algunos sean líderes laicos y otros estén a tiempo completo, ¿verdad? Cuando hablamos a tiempo completo es que las personas ya no tienen otro tipo de oficio, sino solo a las Sagradas Escrituras, a la oración y a la atención a los santos. No hay otro oficio más, sino ese, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas fundamentales. Y la otra es de que podemos ser ministros laicos. ¿Cómo así? Bueno, puedo tener yo mi profesión, puedo ser abogado, pero a la vez tengo conocimiento teológico y lo que hago es de que enseño o puedo servir al Señor en mi iglesia local, ¿verdad? O en donde el Señor me requiera para poder enseñar la palabra. Eso también es válido. Yo tengo, por ejemplo, acá con la mayoría de mis pastores asociados en la misión que el Señor nos ha dado a dirigir, la mayoría son laicos, la mayoría. Pocos son los que están a tiempo completo. La mayoría son laicos, tienen sus negocios, son gerentes de algunas empresas, ¿verdad? Y ellos están allá. Entonces la mayoría son laicos. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque ustedes tienen una bendición. Antes venía uno y, por ejemplo, Dios llama a una persona, entonces recibe un llamado de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer con el llamado del Señor? Acuérdense, hay un versículo muy clave que yo quiero que lo tengan ustedes. Miren, dice la palabra del Señor. Miren, dice que añadamos, ahorita le voy a poner el versículo, dice que a la fe hay que añadirle virtud. ¿Verdad que sí? Se lo estoy buscando acá. Si alguien me encuentra, aquí está, ya lo encontré. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:5. Vean. Segunda de Pedro 1:5. Segunda de Pedro 1:5. Miren lo que dice. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Oigan esto. Entonces, cuando recibimos al Señor, interpretemos. Añadir a la fe. ¿Verdad? Cuando recibimos al Señor es la fe. Ahorita van a ver ustedes ya leyeron las figuras interpretativas, ¿verdad? ¿No lo han leído? No. En este folleto están las figuras para interpretar. Ahorita eso quiero hablarles hoy, ¿verdad? Las figuras para interpretar. Dice, añadan a vuestra fe virtud. Ahora, después dice que primero es la fe, pero a la fe, ¿qué tenemos que hacer? Añadirle virtud.
Prefieren poder. Claro, y a la virtud le tenemos que añadir ¿qué? Conocimiento. ¿Por qué? El problema es que a veces nosotros tenemos virtud, tenemos fe, pero no tenemos conocimiento. Pero él dice en la Biblia ya el conocimiento. Ahorita ustedes están en la faceta de añadir conocimiento. Pero vean lo que les toca después. Y al conocimiento hay que añadirle dominio propio. Porque a veces las sabemos todas y entonces se nos va la cabeza. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Dice conocimiento. Dice, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, alguien que me pueda buscar una de las versiones modernas, como por ejemplo NTV, digamos, NTV, Nueva Traducción Viviente. A ver qué dice. La Biblia contemporánea. A ver, léelo desde el 5. 5 al 8. ¿Alguien la tiene por ahí? 5 dice, ¿Qué dice? por eso ustedes deben esforzarse Ajá, por añadir virtud a su fe, ajá, conocimiento a la virtud, ajá. dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia. El 7, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles, productivos en el conocimiento del Señor Jesucristo. Ay, imagínense, claro, está más claro. Pero la NTV está más clara todavía. Si alguien la tiene por ahí, la puede buscar en su. Es una serie de pasos, ¿verdad? Sí, exacto. Es una serie. Quiere decir que cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón es fe. Claro. Y luego la virtud, ¿cómo será? Después. Entonces, la virtud ya, ahorita vas a ver, en NTV te lo aclara más. Por eso es que miren, aquí les han hablado a ustedes, en los libros se les habla de que tenemos que tener todo tipo de acceso a todas las versiones de la Biblia. ¿Por qué? Usted no puede hacer una exégesis de solo de la versión Reina Valera 1960. ¿Qué tenemos que hacer? Agarre la Reina Valera 60, que es la que casi todo el mundo usa, pero agarre y váyase, por ejemplo, consígase las versiones más antiguas. Consígase la Biblia, pero ¿cuánto cuesta una Biblia del oso? Pero la versión, digamos, la versión de la Biblia del oso, en algunos lugares en internet se puede buscar. Por ejemplo, la Peshita, hay varias versiones que ustedes necesitan tener. Miren, mientras más Biblias tengan, es mejor. La Peshita, la Peshita, la 1909, hay varias. Una que como por ejemplo, en capellanía, hay un capellán que nos da unos módulos a veces, y mucho menciona la versión Strong. No, esa no es versión. Voy a explicar. Esa no, esa es una concordancia. Esa es una porque aquí no me encontré como libro normal. Esa es una concordancia Strong. Esa, y les voy a decir, a veces tira el significado de las palabras, la de Strong, pero ojo, pero no es que ahí es donde tiene usted que tener otras versiones. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere justificar con una palabra de la concordancia Strong su propia teoría. Eso es donde tenemos que tener. Usted no obliga al texto, usted no obliga al texto a que diga lo que usted quiere decir. El texto solito puede hablar. Correcto. No lo tiene que obligar a usted. Es como, por ejemplo, yo estoy diciendo algo y digamos que yo estoy diciendo, mire, la neortodoxia, dale con esos, la neortodoxia dice tal cosa. Entonces ustedes vienen y que alguien venga y diga, es que ya ven, el LIC cree tal cosa. No, un momento, no pongas palabras en mi boca, estás distorsionando. Yo estoy diciendo, la neortodoxia dice tal cosa, no estoy diciendo que yo crea esas cosas, estoy diciendo lo que dice. Entonces ese es el problema, que a veces nosotros queremos agarrar queremos hacer un mensaje,
aquí lo vamos a ver en esto, porque para esto es la bibliología. Hay gente que quiere hacer un mensaje, digamos, dice, quiero hablar de la casa, ¿verdad? De la casa. Y entonces se van a la Strong y buscan casa, y todos los versículos de casa se van casa, y es la predica de la casa. Esa es la forma de hacer teología de hoy en día, y no es así. Hay diferentes tipos, por ejemplo, hay sermones expositivos, están los sermones biográficos. El sermón biográfico es el que ustedes basan en la vida de un individuo de la Biblia. Entonces ese sermón usted lo está basando en la vida de un individuo de la Biblia. Entonces todo lo que tiene que ver, por ejemplo, yo tengo un sermón biográfico del rey David que yo me puedo aventar fácilmente, hermanos, 3 domingos, más de 3 domingos, 3 semanas de enseñanza, domingo, martes, jueves, de enseñanza de la vida del rey David. Es una vida. ¿Cuántos años vivió? Por ejemplo, ayer en un aniversario de una de las iglesias compartí y les hablo, les digo, miren, por ejemplo, Moisés vivió 120 años. Su mirada nunca se nubló y dice que no perdió su vigor. Y Dios lo enterró, dice, ¿verdad? Lo escondió para que si no, habría un montón de idólatras a la tumba de Moisés, ¿verdad? Y dice que el Señor mismo se encargó de esconderlo, ¿verdad? Digamos, Moisés. Y Josué vivió 110 años. Entonces, hablar de una persona que vivió 120 años, ¿creen ustedes que se puede aventar solo un sermoncito de un domingo para hablar? Si son 120 años de vida que usted tiene que resumir, los hechos de una persona que vivió 120 años. Entonces, eso es y entonces lo que pasa es que hacemos nuestras teologías de esa forma, y damos interpretación que queremos, por ejemplo, claro, como por ejemplo, viene alguien y le dice a yo les conté la historia del médico, no sé si les conté, ¿sí? ¿Verdad? Lo que les dice un muchacho, ¿verdad? Al médico, estamos hablando un médico, dice, mire, la farmaqueia, la palabra la farmaqueia, y el tipo estaba trabado con la farmaqueia, y que eso era brujería. Y le dice, ¿por qué? Y le dice, entonces, el hombre es un teólogo, hombre, y es especialista en dar clases de griego. Y entonces le dice, ¿por qué le decís que es brujería? Y es un médico de profesión y también es laico y da clases de griego, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué decís que eso es brujería? Mire, le sacó la Strong. Mire, aquí dice, palabra 24:7 de la concordancia Strong, dice, medicamentos y brujería. Entonces le dice, mira, mijo, le dice, ¿sabes hablar griego con él? Le dice. No, le dice, entonces no me vengas a enseñarle. Estás diciendo una cosa que no sabes ni lo que estás hablando. ¿No? Bien. O sea, tú te estás basando en lo que dice Strong. No, hay que darle el sentido. Miren, hermanos, oigan esto. Por ejemplo, las personas de la Biblia, para poder analizar todo un texto, usted tiene que primero analizar en qué año fue escrito. 2, cuál era la cultura que se vivía. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? Su contexto, ¿verdad? La cosmovisión de la gente en ese tiempo, ¿verdad? Digamos, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en 2 evangelios, no me acuerdo bien quiénes fueron, puedo pecar de hereje para decirles, pero en 2 evangelios dice el mar de Galilea, ¿verdad? Y solo en otro dice que es un lago, porque 2 no habían salido nunca, y uno había salido, uno ya había navegado en un mar de verdad. Entonces 2 de los escritores de los evangelios le llaman al lago mar. Exacto, era su cosmovisión, era lo que ellos creían. Entonces el otro que ya venía de otro lado, ya dice que era un lago, no dice que era un mar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por eso es que, por ejemplo, si vamos a hablar de algo de los evangelios, usted tiene que pasar la revisión por los sinópticos. Primero, ¿cuáles son los sinópticos? Los que hablan lo mismo. Por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas son los sinópticos, hablan lo mismo, ¿verdad? Juan tiene sus variaciones. Entonces, digamos, se le llaman los sinópticos, y el cuarto evangelio o el evangelio canónico, ¿verdad? O cuarto evangelio canónico, que es Juan. Entonces usted tiene que pasar
Primero por los sinópticos, digamos, ¿qué dice Mateo? ¿Qué dice Marcos? ¿Qué dice Lucas? El mismo pasaje. Ustedes ven, por ejemplo, hay una controversia en los evangelios. ¿Cómo controversia? No controversia, sino que hay una diferencia. Por ejemplo, a los discípulos que mandaron, dice que mandaron a los 72, pero otros dicen que son 70. Sí. Otros dicen que son 70 y los 72. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Cómo puedo hacer yo mi criterio para poder decir cuántos eran? Pero ¿cómo puedo hacer yo mi criterio? Sencillo. La Biblia dice que en la boca de 2 o 3 testigos está la verdad. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Si 2 o 3 veces me dice algo, el pasaje, yo lo puedo tomar como tiempo de decir, esto es verdad, porque es confirmativo. Claro. ¿Me entiendes? Pero solo le dice uno, yo puedo decir, miren, fulano sugiere tal cosa, pero en los evangelios sinópticos dice tanto Mateo, Marcos y Lucas dicen lo mismo, ¿verdad? Entonces, está confirmado como ellos. Ahí es donde nosotros hacemos criterio, ¿verdad? No sé si me están entendiendo. Así hacemos criterio. Entonces, por eso es que a veces, algunas veces, y yo quiero pedirles esto, ¿no? Algunas veces ustedes se van a dar cuenta en la iglesia que a veces se va a tirar su mensaje así mero astral, ¿verdad? o no astral, sino que uno va a decir, chica, no entendí nada, pero bueno, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Me entienden? Yo A ver, tener lo bueno y desechar lo malo. Sí. Con lo que enseñas ahorita, me recuerdo que puedes estar hablando con una compañera en el trabajo y así saludándonos y todo, me comentó ella que estaba yendo a un grupo de estudio, me dijo, ¿verdad? Y yo lo atribuía a un grupo de estudio bíblico. Y le pregunté, y dije, ¿dónde van? Es un estudio de gnóstico. Nos Como dice ese lo había medio visto en referencias, ¿verdad? Ajá. ¿Qué tal le va? Mire, ustedes han ido ahí, mi vida ha cambiado, ya todo lo tomo más tranquilo. Testifican. Todo sí, y así como, mire, tienen cuidado con las enseñanzas, ¿no? ¿Por qué? ¿Es católico? Sí, soy católico. Pero mire, fui a grupos católicos, no me gustó, fui a grupos evangélicos tampoco, pero aquí donde estoy, sí, siento que mi vida ha cambiado. Qué bueno, yo. Pero lo que me llamó la atención fue que me dijo, ahí nos enseñan de que no hay que leer cualquier Biblia. Bueno, que yo sepa bien el Biblia, no soy muy estudioso en eso, pero que yo sepa sobre la Biblia, no, ahí nos enseñan que no hay que leer cualquier Biblia. Y cuando nos preparan, ya podemos leer la Biblia. Ánimo, cuando los adoctrinan primero, entonces ya les dicen a ellos, la Biblia no tiene la razón, ¿se dan cuenta? Claro, ya les pidieron la doctrina primero de ellos y después dicen, vayan a leer la Biblia. Pero ya la gente ya tuvo cárceles mentales donde ya no pueden. No, si la palabra es la verdad, primero le deberían decir, lea la Biblia. Por eso es que el cristiano debe decir eso, siempre. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Y es donde yo siempre estoy tan martillando yo en la iglesia. Lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia. Y a cada rato, lean la Biblia, y ya saben que yo les voy a responder, lean la Biblia. Entonces la gente tiene pereza, no quiere leer. Sí, exacto. Entonces, hermanos, regresemos a este punto. Recuérdense, la mala interpretación genera sectas, ¿verdad? Hay muchas sectas, ustedes pueden ver. Y bueno, ustedes pueden ver, hablamos de una, digamos, los testigos de Jehová. Tienen varias similitudes a lo que hablábamos Tienen su Biblia. Y él tradujo una Biblia. Pero ¿saben cómo la tradujo? Él no hablaba ni griego ni hebreo. Y entonces se atrevió a hacer su traducción sin haber hablado griego y hebreo. Sin un origen, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? hizo? Sí, entonces T. Russell es el fundador de los estudios, es el que hizo todas esas cosas. ¿Cómo se llama? T. Russell. Él hizo toda su Biblia, ¿verdad? La traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Entonces usted ve algunos puntos, como por ejemplo de la Trinidad, que ellos rechazan. Por ejemplo, ellos creen en la eliminación. ¿Por qué? En la eliminación, por ejemplo, una de las cosas que como base cristiana creemos es que, yo estoy dando ya mi punto de vista, pero bueno,
por ejemplo, cuando creemos nosotros en vida eterna para los santos, castigo eterno para los inicuos, sin destrucción ni eliminación total. Sí, ellos dicen que ahora... Ellos dicen que al final no van a ir al lago de fuego, no, que truenan, que los va a destruir Dios y ya, se acabó. No, que quedan en el olvido. Sí, o sea, se quedan. que mueren y ahí se quedó, dice. Hasta ahí. Y los impíos los destruye Dios y ya no más. Y vaya uno que en esa cuestión del infierno. ¿Verdad? ¿Saben qué hacen ellos? Y hay un número límite para ir al cielo. No, los 144,000 hablan de que son personas escogidas y que de repente el que sabe que es de los 144,000 puede levantarse y decir, bien, yo la verdad creo que yo soy uno de los 144,000. Y que al final va a haber una cosecha, la última cosecha donde van a limpiar todo eso y que de verdad van a surgir los verdaderos 144,000. Es un relajo, hermano. Mire, y en parte de los 44,000 no se salvan otros. Sí, imagínense. Entonces, así dicen eso está. Imagínense que solo está limitado Dios, está limitado la salvación para 144,000. Qué poquito. 100 millones durante cuántos siglos. Sí, entonces miren, por eso les digo, mala interpretación genera sectas. Peor aún, cuando tenemos libros paralelos a la Biblia. Eso es otro error. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen, vamos a ver qué otros libros tienen, no me acuerdo bien, pero digamos los mormones tienen sus doctrinas y convenios y la perla de gran precio y el libro del mormón y la Biblia. O sea, que ellos tienen 4 opciones para poder llevar su religión. O sea, y se inclinan más con sus libros. El libro del mormón, doctrinas y convenios, la perla de gran precio y la Biblia. Entonces, para ellos está en supremacía el libro del mormón que la Biblia. Ese es el problema. ¿Y usted sabe más o menos qué siglo fue que ellos? No me acuerdo, no lo tengo en mente. ¿Doctrina qué? No lo tengo. ¿Cómo? Doctrinas y convenios. No lo tengo en mente. Pero hay que revisarlo. Sí, pues, el libro del mormón, doctrinas y convenios, la perla de gran precio y la Biblia. Entonces, hay que revisarlo. Él dice que se le apareció que al ángel Moroni le dio unas planchas de oro. Y que las planchas de oro le dieron unos lentecitos. Y le dijo, léelo. Y entonces él entendía con los lentes lo que decían, eran como jeroglíficos. Y que se puso los lentecitos y se le aclaró todo y entendió. Y entonces, pero las planchas se las escondieron y los lentes se le perdieron. Entonces no hay forma de comprobar. Y que Jesús vino a América. ¿Sí? Que anduvo acá y toda la cosa, y anduvo con los aztecas y con todas las culturas. Entonces son malas interpretaciones, hermanos, perdónenme. Ya ahí, a mí me empiezan a hablar fuera de la Biblia. Yo digo, no, aquí está mal. Se dice, en 365 se cerró el canon y se acabó. Sí, y se acabó la bulla. Yo no necesito otra revelación más. Ahí está. Ya no necesito otra, ¿cómo se llama? Inspiración más. La Biblia está, ya fue inspirada, ahí está. Y por eso es que, miren, otra cosa que tienen es que originalmente se contradice con la Biblia porque dice que todo lo que es la religión, la relación con Dios, lo que hace una sola iglesia se arruinó, se terminó. Entonces hubo necesidad que el ángel se le apareciera. Imagínense. Y eso es ilógico, porque entonces Jesús no hubiera dicho de que no iba a prevalecer nada contra la verdad. No, y Pablo dice, si viene otro ángel y te presenta otro evangelio, entonces sea maldito. No es que haya otro, no hay. sino que no hay. Está el evangelio de sí bien. Entonces, miren, aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Por eso, cuando oigan ustedes, de repente van a escuchar algunos sermones, que tal vez ustedes van a decir, este hermano, ¿sabe dónde se lo sacó? Con respeto y con humildad, ¿verdad? Ustedes con humildad y respeto, ¿verdad? No, a veces venimos dos y decimos, es que esto no sabe nada, y lo que queremos llevarles al autor, no. Pero con humildad y respeto hay que decirle, sugerirle, hermano, ¿por qué no te metes a estudiar también la Biblia? ¿Por qué no te metes a que nos den algunos lineamientos para tener un llamado, te están poniendo a predicar, debería de ser importante que te metieras, ¿verdad? Va a haber muchos que me dicen, no, es que el seminario hace cabezones, ¿verdad? El seminario hace cebollas espirituales, ¿verdad? Cabezones llenos de conocimiento, pero no viven la palabra. Nosotros la tenemos que vivir, pero tenemos que saber cómo trazarla, cómo exponerla, cómo enseñarla. Y aquí es donde tenemos que tener entender mucho primero. exacto. Primero la tenemos que entender,
para poder estudiar. Ahora, aquí viene algo bien interesante que les quiero mencionar. Hay gente que para poder interpretar la Biblia, ¿sabe cómo leen? Hay diferentes tipos de formas de lectura de la palabra. Miren, unos primero tienen una lectura a la suerte, Eso menciona. ¿verdad? La lectura de la suerte de formas erróneas. Lectura a la suerte. ¿Cómo es así? Mire, la gente viene y dice, ay Diosito, yo tengo un problema. ¿Qué hago, Señor? Háblame. Háblame, Señor. Así lo hacen muchos. Esa es su forma. Ha oído usted estos testimonios y la gente les aplaude. Viera que yo estaba pasando tal cosa, ¿sabe qué dice? Abrí la Biblia y en el primer ahí está. Bueno, ¿podrá hablar Dios así? Sí, puede. Un tunim, ¿verdad? Puede, como lo hacía antes, ¿verdad? Pero ahora nos habla a través del conocimiento de la palabra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nuestra forma de lectura no debe de ser así, hermanos. ¿Verdad? Eso yo creo que es pereza de leer. Eso es pereza de leer. Por eso tenemos un montón de cristianos que solamente ellos hoy en prédica, digamos, lo que leen de Biblia es lo único que leen el domingo en la prédica. No leen más. Eso es todo su conocimiento bíblico. Limitan su conocimiento bíblico a lo que el pastor enseña. Entonces, yo que les digo aquí a la iglesia, miren, yo lo que quiero es que cuando ustedes vengan el domingo aquí, solo vengan a confirmar lo que ya Dios les habló durante toda la semana a través de la escritura. Y que cuando esté en la prédica, el sermón de domingo, usted diga, eso ya lo leí hoy, esto lo estuve leyendo el martes, y entonces se nos amplía, ¿verdad? Pero hoy en día la gente, por ejemplo, ayer, dice alguien, cuando terminé de predicar, que yo hablé un poquito de Josué, dice, ya ve, hoy nos resumieron la serie de Josué. Y le digo, la novela cristiana, le digo. Es una novela cristiana, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la Biblia que tiene la gente en la cabeza? Eso. Y vean, mire, veanla, pero desde la perspectiva de que primero usted ya leyó la Biblia, entonces usted ve eso y dice, no, aquí ya se aventaron otra cosa. Por ejemplo, la película de Noé, ¿ustedes la vieron? No. Pero me Mire, yo la vi a ver con ojo crítico. ¿Verdad? Entonces, de Noé, ¿sabe qué es? ¿En qué lo basaron todo? En el libro de Enoc. Es uno de los libros apócrifos, el libro de Enoc. En toda la película la basaron en el libro de Enoc, no en Génesis. Esa es la película donde él no quiere que haya más, que tengan hijos los humanos. ¿Esa es, no? Sí, es esa película. Pero habla, por ejemplo, de que los vigilantes le llaman son como los gigantes que tuercen. Porque hablan que los gigantes son los ángeles caídos, y es una mentira. Dice que hubo una raza que es de gigantes. Entonces, y aparte de eso, esa raza fue causada por las incursiones que hicieron esos ángeles caídos a la tierra. Pero lo habla en el libro de Génesis. Eso fue cuando dice los hombres personales se metieron con exacto. Las hijas de los ángeles, dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y entonces las codiciaron, ¿verdad? Y surgió la raza de gigantes. ¿Cómo interpreta eso? Disculpe, dice que yo les he preguntado y no confirman mucho, no que siempre tergiversan. Unos piensan que son ángeles, otros piensan que son personas. ¿Quién? Los hijos de los hombres. De los dos. Los hijos de Dios. Los hombres son hombres, tienen que ser hombres o mujeres. Los hijos de Dios, yo les voy a dar mi punto, mi criterio. No es que así sea, ¿verdad? Es mi criterio. Usted tiene que aprender a hacer su criterio, mi criterio. Los hijos de Dios sí literalmente eran ángeles, ¿verdad? Eran ángeles. Las hijas de los hombres, lógicamente, está claro. Eran mujeres normales. Eran mujeres normales. Ahora dice que se allegaron a ellas. Parece que se allegaron a ellas. Dice que les engendraron hijos. Y surgieron esa tergiversación genética que hubo. Porque ¿cómo pudo salir un gigante? ¿Entienden? Tuvo que haber una tergiversación genética. Por eso es que la Biblia habla y menciona de que algunos los tiene Dios en prisiones eternas de oscuridad. ¿Se recuerdan? Lo que se le denomina el tartaro o el tártaro.
Porque son lugares que habla la Biblia, es donde es una prisión, donde Dios tiene a los ángeles que deshonraron sus propios cuerpos. Exacto. Y ahí lo menciona más en la historia griega, ¿verdad? Y lo menciona, miren, los giborines, ¿verdad? O los valientes, o los valerosos de la antigüedad que le llaman, eran gente que tenía superpoderes en las mitologías, ¿verdad? Dice la Biblia que los hijos dice que engendraron hijos y dice, y eran los valientes de la antigüedad, dice. Fíjense, así vean, ustedes van a ver, dice, eran los valientes, los que hacían los prodigiosos de la antigüedad, o sea, que tenían cierta fuerza, ciertas cosas extrañas en ellos, que claro, como Sansón, pero usted sabe que Sansón, ¿qué pasaba? Sansón venía a la fuerza directamente ¿de quién? De Dios. Venía en el momento, ojo, y acuérdense que en ese tiempo el espíritu se iba y regresaba. Correcto. Pero él tenía que guardar su parte. Claro, el espíritu se iba. Acuérdense que, y aquí es otra cosa, hay gente que dice, Señor, que venga tu Santo Espíritu. Está bonita la oración, pero está mal hecha. Sí, porque está en nosotros, está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Él ya no se va, él está ahí, se puede contristar. Dice la Biblia, no entristezcáis o no contristéis al Espíritu que mora en vosotros. Pero él no se va, él está ahí y se puede contristar. Pero hay gente que dice, es que fíjese que vino el Espíritu Santo de repente sobre nosotros. O sea, que si se contrista, Él ya, no es que se fue. O sea, que se aparte de la persona. No, porque está en él. El verdadero creyente. El verdadero creyente, no, porque acuérdense que se iba. Estamos en donde el Espíritu se iba y venía. Solo en momentos específicos venía el Espíritu, ungía a un individuo y lo utilizaba para algo poderoso y después se iba. O sea, no es que permanecía con esa persona. Sansón eran momentos, ¿verdad? De repente iba caminando Sansón, pero Sansón, ¿verdad? Iba caminando Sansón y de repente, cuando en eso, un león, ¿verdad? Que lo iba a atacar. Pero como Sansón tenía una promesa, que vino el Espíritu de Jehová sobre él y agarró al león y lo doblegó como que fuera un cabrito, dice, lo desguagó y todo. Lo descuartizó. Miren, dice que entonces dejó por ahí el cadáver, ¿verdad? Y se fue. Pero el curioso después de eso, miren, deshonrando, porque también no tenía que hacer cosas, que usted ve toda la línea de responsabilidades que le deja el ángel a Manoah. Y dice, no tiene que hacer esto, no tiene que hacer lo otro, no tiene que hacer aquí, no tiene que hacer allá, va a tener votos tales y va a hacer esto, todo eso. Entonces viene el curioso y va a ver qué había, a ver el cadáver. Y ve un panal de miel ahí, y trae el bandido, viene y saca el bandido, se lo va a comer y se lo va a dar a sus papás para que se lo coman. O sea, él estaba loco cuando de repente viene y hace eso. Pero acuérdense, miren, todo lo que pasó con Sansón aún era el plan de Dios. Porque aún, hasta el haberse casado con aquella filistea, era plan de Dios. ¿Por qué? Porque dice que cuando se levantaron contra él, dice que él vino y hizo miren, hasta les agarró zorras, les prendió fuego en la cola, las zorras les quemó los viñedos, les destrozó, agarró una quijada de un burro, mató a miles. Todo eso era plan de Dios, aún hasta su muerte. Dice que le oró a Dios por última vez, que venga solo una vez, pues pero perdonado, solo una vez. Y entonces lo agarró las columnas, recuerdan, de la casa donde estaban cerrados. Y entonces él murió dentro de eso, no tenía que haber muerto ahí. La historia de Sansón tenía que haber sido diferente, ¿verdad? Ella tenía que ser más paulativa. Es que él la completó, pero porque en esa vez fue cuando más mató. Sí. Fue toda la historia junta. Exacto. Entonces ahí se le comprimió, se puede decir. Ahora, ¿cómo aplicamos la vida de Sansón a nuestra vida? ¿Cómo aplicaríamos nosotros la vida de Sansón a nuestra vida? Aquí es donde tenemos que hacer interpretación. Por ejemplo, ¿verdad? Los filisteos, y ahorita van a ver las formas, las figuras que se pueden usar, que comúnmente la figura del filisteo para uno es el inconverso, el mundo, ¿verdad? El mundo. Entonces, el mundo no va acorde a nosotros. Le decía a Sansón, mi hijo, pero hay dentro del pueblo, hay muchachas que se pueden casar contigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque que hay personas que Dios quiere posiblemente usar, ¿verdad? Pero que nosotros podemos torcer el propósito de Dios. Entonces, como un soltero lo puede usar Dios, sí, pero ¿dónde debería sacar su esposa el soltero? Bueno, dentro de las hijos de Dios, dentro del pueblo del Señor.
O sea, ahí ya viene, entonces ya uno va haciendo la interpretación, ¿me entienden? Pero no es que va a venir ahorita la fuerza de Dios a nosotros y va a venir para que matemos a 10,000 personas. ¿Ah, no? Es diferente la cosa, ya no es aplicable eso a nosotros, ¿me entiendes? De venir a matar a la gente y el Señor vino ¿verdad? Y el Señor, como dijo un hermano una vez, hazme instrumento de tu ira, dijo. Imagínense, qué bárbaro, ¿verdad? Hazme instrumento de tu ira. Bueno, vamos a avanzar con esto. La lectura de la suerte, error. Mire, esta es una forma errónea. ¿Cómo deberíamos, qué más? La gente no solamente lee eso, sino que también la gente lee porcioncitas de aquí, porcioncitas de allá, ¿verdad? Salteado. Sí, salteado. Como eso es dirigirse por la Strong y solo agarrar sí, un pasaje. eso es erróneo. ¿Cómo se llamará eso? La forma correcta para poder leer la palabra, la forma correcta sería, mis queridos hermanos, una lectura sistemática. ¿Cómo sistemática? Vean esto. La lectura sistemática es que usted agarra y empieza. Primero va usted a leer la Biblia. Primero tiene que conocer generalmente la Biblia. No vayas a trabarse, pero fulano engendró a sultano, y sultano engendró a mengano, pero mengano engendró a no sé quién, y vivió no sé cuánto. Y ahí se traban muchos. Usted lea, para empezar, la gente cuando empieza a leer la Biblia, lo primero que tiene que hacer es leer un pasón de la Biblia completo. Sin quedarse. Sí, sin quedarse, tratar sí, de ir haciendo, de ir teniendo comprensión de la lectura, pero no se vaya a trabar en algunos puntos, ¿verdad? Después, cuando ya venimos y leemos otra vez la palabra, entonces ya usted ya puede decir, bueno, aquí. Entonces empieza a anotar usted sus dudas. Fulano, en el libro tal, ¿por qué pasó esto y esto y esto? Entonces ya empieza usted a buscar sus dudas. Termina el libro y entonces dice usted, voy a ver primero mis dudas de este libro. Entonces está en el Génesis y empieza a ver sus dudas del Génesis. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces acudimos a los famosos comentarios bíblicos. Les voy a enseñar algunas cosas que deberían de tener ustedes en su mesa. ¿Les parece? Estos son... Mira, este es un diccionario de ética cristiana y teología pastoral. Por lo menos puede ser este. Esta es la famosa Strong que muchos aclaman, ¿verdad? Que yo tanto la aclamo que tengo un ticket aquí separado, la famosa Strong, ¿verdad? Y ahora hay una más pequeña. Ahora hay una más pequeña. Miren, todo esto ahora lo pueden conseguir y lo pueden meter en su computadora. Sí, hay una. Sí, ya esto ya. Pero a mí me gusta así. A mí también. Yo soy más de. ¿Verdad? Comentario bíblico de Matthew Henry. Este es muy bueno, ¿verdad? Entonces, ahora son los tomos en uno. Este es bueno. Miren, un comentario histórico. Esto es muy bueno, hermanos. ¿Verdad? Un comentario histórico. Estos ya son bosquejos de la Biblia. Esto puede servir como bosquejamos. Aquí está bosquejado cómo puede estar separado un libro, digamos, de la Biblia. Por ejemplo, las razones digamos, la retirada del rostro de Dios, digamos, en Oseas 5. Entonces, ¿cómo está bosquejado todo el capítulo 5? Bueno, número 1, una triste y solemne posibilidad. Número 2, las razones de su retirada. Número 3, los resultados de la retirada de su rostro. Entonces, aquí viene, todo ya está bosquejado, digamos. Eso es para hacer una prédica más rápida. Esto ya es más halagancito, ¿verdad? Y el comentario del Nuevo Testamento. Este es bueno. También hay uno para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento. Entonces, y le mete este también, ¿verdad? Y le puede meter un montón. Mientras más tenga, sí, mejor. De hecho, ahorita MacArthur hizo un comentario muy bueno. John MacArthur tiene buenos comentarios. El problema es de que él es bautista y sí ataca a los pentecostales. Bastante. Los ataca hasta donde ya no. Entonces, a mí, yo digo, cuando a leer a MacArthur, yo lo tengo como comer pescado. ¿Ya me entendieron? Una vez a la semana. No, cuando uno come pescado, ¿qué es lo que haces? Sacas Sacas la carnita y cuando sentís la espinota, sacas, ¿verdad? Y lo desechas. Pero tiene muy buenas. A mí hay cosas de MacArthur que me llama la atención de lo que enseña, pero
a cualquiera lo puede torcer, ¿verdad? Sí. Porque Entonces, bueno, ya más o menos les estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ya aquí, digamos, estoy en Génesis, digamos, estoy viendo Génesis, o Ezequiel capítulo 13, digamos, estoy trabado en Ezequiel capítulo 13. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a leer otra vez el texto y tengo, aparte mis Biblias de diferentes versiones que tengo yo, ¿verdad? Tengo Biblias de diferentes versiones y todo. Si le sacara todo aquí, hacemos. Entonces, y por eso es que a mí, mira, a mi oficina casi mi esposa entra, por eso les digo todo. Porque yo tengo mis cosas por todos lados y yo le digo, déjame, en mi tiradero es lo que yo necesito. Tengo aquí unas cosas, ya abro acá, jalo por acá, meto por acá y de todo, ¿verdad? Eso es y tengo un amigo que es maestro de Biblia, misionero, ha estado en 45 países del mundo. Y tiene, si vieran su estudio, es una cosa terrible. O sea, dice la esposa, ahí nadie entra. Y yo quiero entrar. Tiene unas mesas así en medio y tiene libreras y miren, en las mesas de en medio me dice, vení, mira lo que estoy haciendo. Y entonces estoy haciendo la genealogía de no sé quién para no sé cuánto y mira, y él tiene todo y lo basa y lo que mira en este libro dice tal cosa y mira aquí, o sea, es un estudioso, ¿verdad?, de la palabra. Entonces tenemos que llegar así. Por eso, para dar un mensaje, miren, para dar un mensaje usted se va a tardar horas en hacerlo y se tiene que tardar 45 minutos en darlo. Usted tiene que hacer horas, para hacer la prédica tiene que dedicarle horas, tiempo, ¿verdad? Para que no vaya ahí a dar cualquier cosa que se le ocurra, ¿verdad? Entonces, digamos, tengo trave en el capítulo 13 de Ezequiel, pues me voy al comentario, pero tampoco haga teología solo en el comentario. Leamos primero todas las versiones y vean todas las versiones. Bueno, aquí dice tal cosa, aquí cambia con esto, aquí cambia con lo otro. Ahora voy a ver el comentario, entonces ya ve usted el comentario. Ahora vamos a ver qué me dice fulano de tal. Entonces ya usted ve. Entonces hace un criterio de esto y ya llega y dice, sí, pues esto es lo que yo no entendía y ya lo llega a entender. ¿Entienden? Entonces, estas herramientas, hay gente que piensa que ya ahí con la Biblia y ya vamos, está bien, pero apoyémonos, ¿verdad?, con cosas que nos pueden servir para poder no estar tratando de descubrir el agua azucarada, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Lectura sistemática, eso es lo que usted necesita. Dígame. Mi primer libro que nos enseñaste. ¿Cuál es? El diccionario. Diccionario de ética pastoral. Ética cristiana y teología pastoral. O sea, ese es más dirigido a pastores. Es más todos los pastores, pero igual lo pueden tener. Sí. Hay uno que es de Broadman y Coleman, que creo que les va a ayudar más. Aquí les sirve hasta por ejemplo, aquí el otro estaba viendo un capítulo porque da cómo aconsejar a la gente. Entonces, por ejemplo, los pastores que tienen problemas con la masturbación, aquí hay, para que usted hay formas que usted les puede explicar. Y todavía está, ¿cómo les explico a estos patojos? A ver, entonces dije, sí, de esta forma. ¿Y qué más? Bueno, hay que hablarle a los doctores. Y digo a los doctores, mira, explícame qué pasa cuando la gente se masturba. Entonces, el efecto química. Exacto, entonces ya me dicen, no, es un químico en el cerebro que genera, que es como una droga, por eso es que se vuelve adicción. Y esto lo veo desde el punto de vista psiquiátrico. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista médico. No, mire, la presión de la mano es una presión no sé cuántas veces más que el hombre y la mujer tengan relaciones sexuales. Por eso es que puede causarle a la larga problemas médicos, problemas en la próstata y todo. Ya, cuando ya fue así, más el concepto bíblico. Bueno, señores, vengan para acá, les doy miren, esto, y les va a pasar esto, les va a pasar esto, y les va a pasar esto, les va a pasar esto, psicológicamente les está pasando esto, médicamente les va a pasar esto, y espiritualmente les puede pasar esto. Entonces, ¿qué pasa? No es solo decirle, no, jóvenes, la Biblia dice que no deben de hacerlo, ¿por qué no? Sí, correcto. ¿Por qué? Explíquenme por qué. Entonces, son cosas, ¿verdad, hermanos? Bueno, entonces, lectura, hermanos, sistemática, por favor. Para poder hacer eso, lectura sistemática. Ahora, no es que todos me los haya leído así completos. Son mis fuentes de consulta. Sí, mis fuentes, no, si no me pongo a leer todo eso, termino loco, man.
No. Se le infla la cabeza. ¿verdad? Entonces, pero son mis fuentes de consulta. Muchas cosas que están acá me sirven para poder enseñar. Entonces ya digo, sí pues. ¿Sería fuente de autores para poder comprar un diccionario, por ejemplo? Mira, hay varios autores cristianos, teólogos muy conocidos. ¿Sabes quiénes dónde más venden estos libros? En la librería Bautista. Yo les iba a decir eso. Yo tengo código con ella. Ahí está. Yo tengo un diccionario, pero es un Holman. Sí, muy bueno. Está bien. Esos son diccionarios que deben de tener. Usted va ahí, ¿sabe dónde más? También en Llamada de Medianoche, la obra misionera Llamada de Medianoche. Son muy baratos las Biblias, muy baratos. Vayan y compren ahí. En la Sociedad Bíblica también, pero digamos, y en la librería centroamericana también. Ahí por donde está el CETECA hay una librería. Ahí pueden comprar todo ese tipo de cosas. Cuando quieran me avisan y lo llevo. Ahí está. Y a mí me sale casi la mitad de precio. Imagínense. Casi, dice yo. A ver, hagamos algo rápidamente. Hagamos algo. ¿Alguien trae su resumen? ¿Escrito acá? ¿Sí? ¿Lo traen? No, tengo hoy a la mitad, pero ¿qué necesita? ¿Pero qué tienen de resumen de este libro? A ver, veamos. Pero no puedo, estoy grabando. Sí, a ver, de memoria. A ver, háblenme. ¿Qué Bueno. quieren, por ejemplo? Vamos a ver. Les voy a hacer algunas preguntas. Hablemos de los... para que aprovechemos más. Que ustedes ya vieron los nombres de las escrituras, todo eso Ya más. sabemos de dónde Los dos viene. testamentos, ya saben por qué, ¿verdad? Los dos testamentos nuevos y el antiguo, sí. Sí, ok. Sí. Entonces, los escritos ya lo vimos, capítulos y versículos, cómo fue dividido, ¿verdad? Las divisiones del Nuevo Testamento, ustedes ya saben cómo fue, ¿verdad? Capítulos y versículos. Voy a hablarles. Original, capítulos y versículos. Veamos esto. Originalmente, No existía, qué bueno. Voy a poner aquí. Capítulos y versículos. Sí, Capítulos y versículos. Originalmente la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos como nosotros lo conocemos hoy en día. Para conveniencia de referencia, estos fueron agregados en fechas comparativamente recientes. Se asumía antes que la división por capítulos fue introducida primeramente por el cardenal Hugo, quien murió en 1263 después de Cristo. Investigaciones posteriores lo atribuyeron a Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, quien murió en 1228. El Nuevo Testamento fue publicado por primera vez con divisiones de versículos por Robert Stephens en 1551. La primera Biblia que fue publicada dividida enteramente en versículos fue la Biblia de Ginebra de 1560. Es de considerable importancia que el estudiante bíblico tome en cuenta que estas divisiones no estaban en los textos originales y que no fueron inspiradas. La mayoría de las divisiones son de mucha ayuda, pero algunas de ellas han demostrado ser bastante confusas, ya que se han interpuesto en medio del tema que se estaba tratando. Existe la tendencia de pensar que hay un cambio de tema cada vez que un capítulo termina y otro nuevo empieza. Muchas veces uno debe de omitir la división del capítulo completamente. Dos ejemplos simples de estos son los siguientes. En Hechos 22, el mensaje de Pablo está separado de los eventos que los causaron, los cuales están registrados en el capítulo anterior. Juan 7:53 y 8:1, leídos conjuntamente sin un corte de capítulo, presentan un significativo contraste. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. De acuerdo con los datos por William Evans, la Biblia contiene 1189 capítulos y 31.173 versículos. De estos, 929 capítulos y 23.214 versículos ocurren en el Antiguo Testamento, 260 capítulos y 1.795 versículos en el Nuevo. Voy a repetir este dato
Entonces, ya ustedes entendieron eso. Ahorita vamos a hablar rápido, quiero hablarles así, a grosso modo. Acuérdense que aquí son gotas que les estoy dando. El secreto es que lean. Yo aquí les estoy dando gotas, ¿verdad? El secreto es que lean, porque si lo dejamos a que el tutor les enseñe todo, va a ser, es largo, hermanos. Y en la modalidad de la universidad es una vez al mes, y es rápido, ¿verdad? Es largo. Entonces usted tiene que leer. Entonces vean esto. Este dato, acuérdense que no, originalmente la Biblia no estaba como nosotros la tenemos, ¿verdad? Ya vamos a tocar rápido los materiales que se usaron para las escrituras. Ustedes ya lo leyeron acá también y aquí también, ¿verdad? Los materiales que se utilizaron: el papiro, la madera, la piedra, ¿cómo? Las pieles, ¿verdad? Que de hecho tenía que ser uno de los masoretas, ya ustedes ya leyeron de ellos, ¿verdad? Que eran los que se encargaban de la tradición oral, de transmitirla y transcribirla, ¿verdad? Que fue, digamos, la primera forma, el primer concilio que se hizo, digamos, para la escritura, ¿verdad? Ellos dicen que hasta se lavaban las manos cada vez, era una ceremonia muy estricta, ¿verdad? Muy solemne. Pues dice que tenía que ser en pieles, algunas escrituras tenían que ser en pieles. También vean los rollos del Mar Muerto y las cosas que se encontraron en Qumran y todo eso, ¿verdad? Yo tengo una duda porque ahí dice que la tinta no era indeleble. Entonces, ¿cómo lograron permanecer? Ellos conservaban, tenían formas de conservación. Por eso que, acuérdense que había Pablo, hasta Pablo le dice a Timoteo, ya cuando iba a ser sacrificado, le dice: mira, ahí te encargo que me traigas una capota y no sé qué cosas, eran sus rollos, sus libros, era lo que a él le interesaba. Acuérdense que habla de cómo era la tinta, ¿verdad? Que era como de carbón con otro componente, agua y no me acuerdo otro componente, ¿verdad? Entonces ellos utilizaban esa tinta. Pero algunos escritos, todo eso, hablan hasta de los escritos que tenían los sumerios, ¿verdad? Que cuando la gente dice, miren, es que ¿cómo puede decir que cómo escribió Moisés? Si en la época esto... Ni tiempo tenía, dice aquí. ¿Cómo va a ser? Imagínense, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Dónde le escribió Dios los mandamientos? En tablas, en las planchas ¿de qué? De piedra, ¿verdad? Se las escribieron en piedra. ¿Qué más? Después encontramos más adelante que por ejemplo, cuando habla de las tablas, dice en Habacuc, por ejemplo, hace una alusión y dice: declara la visión y escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la lea. O sea, que sí había formas de escritura. La gente que ataca la escritura dice: no, es que ahí, ¿cómo escribieron eso? ¿Cómo podemos saber? Pues había formas. Carbón y goma arábiga. ¿Verdad que sí? Ahí está el carbón y la goma arábiga. Entonces, esos son las cosas que se utilizaban para escribir. Entonces, pero para fines, ¿cómo le llaman? Para fines pedagógicos, es que decidieron hacer la separación del Antiguo y del Nuevo Testamento y de los capítulos. Por ejemplo, tengo una Biblia que se llama la Biblia de Estudio Inductivo. Esa no tiene separación de capítulos. Esa va y es larga. O sea, no es que está así en medio, sino que es larga toda la hoja. Y así, ahí va, sí tiene versículos, pero no tiene, digamos, no tiene tampoco las famosas, los encabezados de cada porción, ¿verdad? Jesús y la oración, Jesús y no sé qué, Jesús y no sé qué. Eso es lo que hace que a veces uno no logre llevar la cronología de lo que está hablando. Exacto. Entonces, vean, anotemos este dato porque es muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿quién fue el que, o a quién le atribuyen? Un obispo y el otro se lo vio, ¿no? Al cardenal Hugo, ¿verdad? Atribuido Puso capítulos y versículos. Al cardenal Hugo. ¿En qué fecha quedó? Ahorita se los doy. Atribuido al cardenal Hugo. Vamos a ver. ¿Qué no tiene? Tiene que ser por abajo.
que murió en 1273. Sí, ahí nos está diciendo cuando fue ya impresa en 1560, como la Biblia de Ginebra. La Biblia de Ginebra, claro. Sí. ¿Esa Biblia de Ginebra todavía existe? Sí, todavía existe. Una pregunta, pastor. ¿Es cierto que en el Vaticano se hacen las Biblias? ¿Todas las usamos? No. Mire, no. Lo que pasa es de que ha habido concilios. Y los concilios lo que han hecho es que ha habido, por ejemplo, hay un concilio, el Concilio Vaticano, ¿verdad? Ahí están sus libros, El Concilio Vaticano, ahorita vamos a ver en el folleto, creo que está. Los concilios se hacen para poder hablar, por ejemplo, la apostolicidad de las escrituras, ¿verdad? Las 5 formas, ¿verdad? Que hablamos, que tenemos que saber, ¿verdad? Ahorita lo voy a anotar de una vez porque quiero que también lo dejemos ahí para que veamos. Entonces los concilios lo que hacen es que examinemos esto. ¿Es apostólico? Ajá. ¿Es apostólico? ¿Era el contenido espiritual? ¿Cristológico? Sí, tenía que tener eso. Yo lo tengo, ahí lo tenés más fácil. En lo que la nota yo se lo busco acá. Es que si lo busco me van a hacer. Y después por alguien más antiguo, que era por el arzobispo. ¿Cómo es? Es que no, es que está en este. ¿En cuál está? No, es que está en el suyo. En este, la verdad es que ni me acuerdo dónde está. Pero sí está. A ver, ¿qué dice? Apostolicidad, contenido espiritual, veracidad doctrinal, utilidad e inspiración divina. Vaya, entonces eso es lo que pasa. Para eso son los concilios. ¿Pero quiénes están ahí? Los concilios, hay obispos, hay teólogos, ¿verdad? Y acuérdense, mire, según la Iglesia Católica y la Evangélica, ahí, por ejemplo, hay un concilio que le llaman un concilio que fue ecuménico, si quieren ver. En la página 133. Y el ecumenismo, acuérdense que es la unión cuando dice ecuménico es que se reunieron evangélicos, católicos, todos para determinar eso. Luteranos, ese es el asunto, ¿verdad? Pero con ese fin, no para decir esto o lo otro, ni para creer lo mismo, es con ese fin de revisión, Por eso es que algunos, por ejemplo, los sabáticos, dicen que la iglesia dominical está bajo el papado romano. Sí, está bajo el papado romano, ¿verdad? Pero ellos tienen un libro aparte también, ¿verdad? Así es, también es una secta. Elena White, la fundadora. Sí, es que ellos dijeron de que hay que tener cuidado porque que Jesús entró, Jesús entró en cada año. Los papiros originales hay muchos que conservan en el Vaticano. Claro, ahí está, ya me acuerdo, les digo, para desgracia o no desgracia. Sí. Muchos están conservados ahí, hay algunos. Por ejemplo, ustedes vean ahí en el libro, dice que hay algunos que están conservados, ¿verdad? Que ahí los guardan, los tienen. Entonces, ¿de dónde puede salir? También yo pude encontrar de que algunos hay algunos que están ocultos, como que ellos lo se han reservado. Es que lo que pasa es que algunos no se descubra la verdad. Se han reservado muchos. O sea, que a ellos se les escapó con Martín Lutero, que que ellos querían tener el secreto. Sí, pero ahí es donde viene la iglesia protestante y dice, a través de Lutero, dice, todos tienen derecho, y ese es el punto. Todos tenemos derecho a leer la Biblia, pero tenemos que tener cuidado cómo la interpretamos. Eso sí. O sea, ahí está el asunto, ¿verdad? Protestantismo, todos tenemos derecho a leer la Biblia. Equilibrio de nuestro protestantismo, pero tenemos que saber cómo interpretarlo. Si no, vamos a cometer errores, hermanos, ¿verdad? Entonces voy a terminar aquí con este Papa Hugo, este cardenal Hugo. El cardenal Hugo, a través de parece que está en el Antiguo Testamento griego, la aceptación, la iglesia y el canon. Referencia fueron agregados muchas cardenal Hugo. Y de ahí, y después se le atribuye a Dios a el, ¿cómo se llama? Arzobispo. ¿Solo qué será esto aquí, verdad? No, eso no, ese está en el otro, en este que le estoy dando.
Es que aquí este se tira más cuando ya fue hecho por los cristianos protestantes. ¿Verdad? Sí. Sí. Sí, porque aquí está la forma de texto. Al arzobispo. Estamos en el de Teología Pentecostal. ¿Qué número de página? En el número, en la página 4. 24. Ah, no. Pero sí, 24. No. 21. Hasta abajo, ¿no? Sí, hasta abajo. Sí, siempre en capítulos de versículos. Acuérdense, se llamaba Stephen Lanto. Langton. Langton. Vamos a ver. Langton. Si es que voy aquí, apenas voy por María. Murió en 1228. 1228 es más antiguo que el otro. Sí, por eso es que después estudios de persona. Acuérdense que este señor, ya después se lo atribuyeron ya a él. Primero decía, al principio era a este cardenal, pero después, ya cuando revisaron bien a quién lo había hecho, se lo atribuyeron a este arzobispo, ¿verdad? A Stephen Langton. Eso no está en este. A veces no está. No. En el Nuevo Testamento fue publicado por primera vez con divisiones y versículos por Robert Stevens. Ah, ese es otro. Ese fue el que publicó. El de Ginebra. Sí. No, pero es la parte de la Biblia. Dividida enteramente en versículos fue la Biblia de Ginebra de 1560. Ah, O sea, después de que Después el primero fue el Nuevo Testamento. Y la primera Biblia que fue publicada, dividida enteramente en versículos, fue la Biblia de Ginebra de 1560. Es de considerable importancia que el estudio bíblico tome en cuenta estas divisiones para que no estaban en los textos originales. Entonces ahí ya tenemos este punto claro. Ahora veamos estos datos de William Evans. Datos de Evans. Sí. Veamos los datos de Evans. ¿Cuáles son los datos de Evans? Bueno, con respecto a la Biblia. Contiene 1189 capítulos. A ver, díctamelo. 1189 capítulos. Ajá. 31.173 versículos. Ajá. Divididos en 929 capítulos. Espera. Divididos en 929 capítulos. Ajá. Y 23.214 versículos. 23.214 versículos. Ocurren en el Antiguo Testamento. Estos 23.000 ocurren en el Antiguo Testamento. Ah, sí, pues. Sí, pero como es antiguo, como ya una división. Antiguo Testamento. Ok. En el NT, Ajá, en el Nuevo Testamento. 260 capítulos. 260, 70. Ya me estoy comiendo. No, perdón. 260. Ah, ¿verdad? Sí, 260. 270 capítulos. Ajá. 7.959 versículos. 7.959 versículos. Ajá. Ese es en el Nuevo En Testamento. el Testamento. ¿Qué más sigue diciendo? En los Y ahí- datos de Evans. Y ahí ya pasa. Ahí está, ahí ya terminamos. Sí, Ok. pasa lo que es el escritor. Ahora miren, qué interesante, ¿verdad? Ya podemos decir, bueno, según aquí ya podemos nutrir un poquito más nuestra enseñanza. Entonces, acuérdense que la división de capítulos y versículos primero se lo habían atribuido al cardenal Lugo, que murió en 1263 después de Cristo, pero después de esto ya revisaron y encontraron que era para que era el arzobispo Stephen Langton,
quien murió en el 1228 después de Cristo, que fue el que se encargó de hacer, si quieren ver, esa división de versículos y capítulos. O sea que en realidad no fue Cardenal Lugo. No fue Cardenal Lugo, Fue Stephen. Miren, vuelve a leer el libro, miren lo que dice. Dice, originalmente la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos, como nosotros lo conocemos hoy en día. Para conveniencia de referencia, estos fueron agregados en fechas comparativamente recientes. Se asumía antes que la división por capítulos, fue introducida primeramente por el cardenal Lugo, quien murió en 1233. Pero investigaciones posteriores lo atribuyeron a Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, quien murió en 1228. Entonces, hermanos, al principio, ¿verdad?, será atribuido al cardenal Lugo, pero en realidad fue el arzobispo Stephen Langton. Entonces, cuando nos pregunten a alguien, mire, y digamos en la división, ¿cómo fue la cosa? Bueno, en la división la cosa primero se le atribuía a un cardenal, ¿verdad?, que era el cardenal Lugo. Pero después en investigaciones revisaron, ¿y quién fue? Fue el arzobispo Langton, Stephen Langton, quien hizo todo este trabajo, ¿verdad? Y pues aquí están los datos que después Evans hace. Acuérdense, después hablamos de la Biblia de Ginebra, que fue la primera Biblia que estuvo ahí. Cuando hablamos de la primera, de que si existe o no, la verdad no tengo en mi mente el dato si todavía el primer ejemplar, pero sí digamos las copias del texto como fue, sí existe, ¿verdad? Pero antes de es el mismo contenido de como la Reina Valera. Sí, de ahí los traductores basan en esas cosas para sacar todo. Pero esa era mi duda, porque realmente ahí todavía existía, todavía no está la edición protestante, porque esta fue en 1263. Ajá. No, pero acuérdate que después de esto ya ellos agarran, ya la iglesia protestante, acuérdate que el libro habla de que ya los protestantes ya agarran esto y ven algunas cosas que no están todavía, que no están de acuerdo. La oración a los muertos, que tiene que ver con apócrifos. Entonces ya se hace la división de eso apócrifo. ¿Quiere decir que la Ginebra tiene los apócrifos? No, yo creo que la Ginebra, voy a revisar. 1566. Sí, yo dice ya tenía que, aquí no, la Ginebra todavía no entra. Todavía la Ginebra no entra en el, voy a revisar en qué año fue la Ginebra. William Evans era también arzobispo. Sí. Sí, porque el arzobispo es mayor que el cardenal. Son cargos del Vaticano. Sí, son cargos del Vaticano. Es decir, que ellos se nombrarían católicos. Ah, sí. Mira, no le tengas miedo al tema del estudio teológico en cuanto a lo del catolicismo, porque a veces la gente le tiene miedo. El problema es, el problema que vemos nosotros es de que después ya en los libros está, cuando ya la iglesia protestante surge, cómo hacen todo su análisis como protestantes en cuanto a la cuestión de la Biblia. Voy a verificar. ¿Cuál era la pregunta? ¿La Biblia? Sí, la de Ginebra, me imagino yo. Ajá. Como fue impresa. 1500. ¿Cuándo fue? Sí, ¿cuándo fue Sí. Es que cuando hizo Lutero la reforma, junto con William, en 1500. ¿Sí? ¿Qué? Vamos a ver. Si es protestante. Lo que pasa es que me imagino que la Ginebra. Sí, la Biblia de Ginebra es protestante. Miren, dice, Biblia de Ginebra es la traducción de la Biblia publicada en Ginebra, en el Nuevo Testamento en 1557 y el Antiguo en 1560, por un grupo de eruditos protestantes ingleses en el exilio, que trabajaron bajo la dirección de Miles Coverley y Juan Knox, con la influencia de Juan Calvino. Perfecto. O sea, sí, ella es ¿sabes por qué decía yo que era protestante? Porque era de Ginebra. Y en Ginebra, acuérdense que los países protestantes, Suiza, ¿verdad?, es un país protestante, Ginebra, Suiza, por eso le llaman la Biblia de Ginebra, no por el traguito de la Ginebra, ¿verdad? Sino... Ginebra es como un
Sí, es una ciudad de Suiza, ¿verdad? Ginebra, Suiza. Entonces, Les voy a leer esta información. La Biblia de Ginebra. Entonces, la Biblia de Ginebra es una traducción de la Biblia publicada en Ginebra, Suiza, ¿verdad? El Nuevo Testamento en 1557 y el Antiguo en 1560. En 1560. O sea que la tuvieron que dividir. Ahora, ¿quién es la tradujeron? Fueron un grupo de eruditos protestantes. ¿Se acuerdan que un erudito es un conocedor, ¿verdad? Un sabio estudioso de la escritura, ¿verdad? Eruditos protestantes ingleses en el exilio. Acuérdense que había muchos que le estaban cortando la cabeza, ¿verdad? La Santa, no era la Santa Inquisición. No, pero eso no era la Santa Inquisición, pero ya era la persecución de la iglesia para los protestantes como herejes, tenían que morirse. Por Roma. Sí. Entonces, que trabajaron bajo la dirección de Miles, les voy a escribir. Esta ya la puedo borrar, ¿verdad? Sí, voy a borrar acá. Ahorita vamos a poner esto. De Calvino, ¿verdad? Sí, Calvino. Ahora veamos aquí. Miles Miles C-O. Estoy en la puta. Gracias. Estaba mojado. Sí, está mojado. ¿Quiere papel? Vamos a dar. No. Un Kleenex. Ahora Ay, gracias. Gracias. Mais com cover Mais Coverdale. Ese es su apellido. Y Juan Calvino. Perdón, Juan Knox. Es el de Escocia, ¿se recuerdan, verdad? Y Juan Knox, con la influencia de Juan Calvino. John Knox. Esos son los padres de la iglesia, ¿verdad, hermanos? Así se les denomina, ¿verdad? Los padres de la iglesia. Entonces, vean, hablemos, Biblia de Ginebra. 1557 el Nuevo Testamento y 1560 Antiguo. 1557 el Nuevo Testamento. Y 1560 de Cristo, ¿verdad? Y de ahí 1560 ya los dos, ¿verdad? O sea, Antiguo Testamento. Ya ambos. Antiguo Testamento. Y dijimos que esto lo hicieron eruditos protestantes de la iglesia, en el exilio. De eruditos ingleses en el exilio. Ahí está. En el exilio, ¿verdad?
Eso todavía estaba traducido en latín, ¿no? Posiblemente. Posiblemente, no, ya no. Acuérdate por qué. Porque el latín era el idioma del Imperio Romano. Correcto. Entonces el protestantismo el protestantismo promovió, de hecho, la lectura de las escrituras en su propio idioma, en el idioma natal. O sea que empezó en alemán y después ya sería en inglés. Yo creo que sí está. En Ginebra y en inglés. A la que bonito. Imagínate leer así. Miren. No, eso es como alemán. Acuérdese, sí, es como alemán. Acuérdese que en Suiza se habla un alemán, se habla, digamos, una variación de alemán. Mi hermana vive en Suiza y se habla una variación de alemán. Pero ¿por qué tal vez puede ser eso? Por la influencia de Lutero, ¿verdad? Porque Lutero tradujo las escrituras al alemán y sirvió que las escrituras que traducidas por Lutero sirvía para poder definir el alemán puro que le llaman. ¿Sabían ustedes eso? No. Es un dato importante de la ventaja de lo que trajo la Reforma Protestante para Alemania. Contribuyó, fue el primer libro que se utilizó el invento de Gutenberg, ¿verdad? La imprenta, o sea, para traducir las escrituras de Lutero y las Sagradas Escrituras, fue, digamos, para sacarlas y ya publicarlas, fue la imprenta lo que ayudó. Miren, en ese tiempo, del alemán puro, en ese tiempo la imprenta era como las redes sociales. Si Lutero ahorita hiciera una reforma, la hace sería mediático el cuate. ¿Por qué? Porque fueron los medios que utilizó Lutero para la reforma. Por ejemplo, la puerta de la catedral de Wittenberg en Alemania. Dice que vino y publicó las tesis, pero ¿por qué era ahí? La puerta era un lugar donde la gente le gustaba tocar temas y debatir de ellos, ¿verdad? Entonces publicaban sus tesis, sus tesis eran sus argumentos, ¿verdad? ¿Y por qué razón? Entonces publicaban ahí, la ponían y la gente venía, leía las tesis, solo los letrados, los leídos y escribidos, diría Cantinflas, ¿verdad? Entonces ellos venían y se paraban y leían y decían, bueno, sí, ¿no? Y discutían el asunto. Entonces viene Lutero, como un doctor, acuérdense que él era teólogo, ¿verdad? Y al final, primero era un monje y después de eso lo mandaron mejor a estudiar teología porque el padre, digamos, del convento donde estaba, le dijo, no, mejor conocer más a Dios, anda a estudiar teología. Y lo mandó, ¿para qué? Ahí sí, miren, gracias a Dios, ahí sí que lo sacó, ¿verdad? Lo impulsó. Sí, lo impulsó, porque acuérdense que él tenía trave con su... Ojalá me den el curso de historia del cristianismo en la universidad. Ese es mi favorito. Este es mi favorito. Ese es mi favorito. El protestantismo, me fascina. Pero entonces le dicen, lo impulsan, ¿verdad? Y le dicen, dale. Entonces a veces él tenía problemas con el pecado. Él dice que se sentía pecador cada rato. Entonces él venía y se confesaba. Padre, no quiero confesar. ¿Lutero? Sí, Lutero. Va. Tantos padres nuestros y aves marías y todo, dale. Se iba. A la media hora regresaba, padre, ya hice eso, pero me sigo sintiendo pecado. ¿Qué hago? Dice que se azotaba, se quedaba en el suelo cuando estaba nevando, sin camisa. Eso le originó después a él problemas de salud y en su vejez. Y él después decía que tan ignorante que era por haber hecho eso. Entonces al ver eso, el monje le dice, ¿sabes qué? Mejor anda a estudiar teología, y lo mandan a la universidad a estudiar teología. Y ahí es donde empieza a despertarse y con un versículo. Miren cómo la palabra ahorita habla. Mas el justo por la fe vivirá. Ahí está, este fue el trave de Lutero, cuando llegó al punto de los escritos de la literatura paulina y bien, mas el justo por la fe vivirá, ahí se deriva la reforma. De ahí surge. Ya había otros, ¿verdad? Ya había habido otros. Había estado la influencia de Wycliffe, ya había estado la influencia de... Hay varios. El cisne, hablaban del cisne para hablar de Lutero. Es que uno de ellos dijo, no me acuerdo quién fue. En 100 años. Dijo, ahorita están matando, en la hoguera dijo esas palabras. Dijo, ahorita están matando un ganso desplumado. Gus. Dice, sí, Juan Gus, sí, tiene razón. Pero dentro de 100 años se va a levantar un cisne, el cual ustedes no van a poder matarlo.
Sí, es que ya el protestantismo ya venía con fuerza. Pero él dice, yo soy el cáncer, pero viene un cisne que no van a poder matar y no pudo negarse. Y Lutero todavía dice, cuando dice, todo lo hizo la palabra, dice, yo no hice nada, todo lo hizo la palabra. Dice, mientras, Lutero parece que era alemán, ¿verdad? Y miren la cultura. Mientras yo bebía cerveza con mis dos amigos, dice, el imperio más poderoso del mundo se estaba destruyendo y derribando. Dice, yo no hice nada, todo lo hizo la palabra. Dice él, ¿verdad? Puede con buen alemán tomaba su cerveza, ¿verdad? Era parte de la cultura, ¿verdad? No, de hecho, muchos hasta fumaban. ¿Cómo se llama? Sí. Scofield fumaba. Sí, hay varios teólogos. Moody, si no me equivoco, o Spurgeon, Moody fumaba, si no me equivoco. Y Spurgeon se cruzó todo el continente y llegó a verlo para decirle que no fumara. Y entonces dice que tenía la gran barriga y le dijo, les es pecado, ¿verdad? Seguime diciendo y se recargó en la barriga, como quien dice la gula también, ¿verdad? Entonces se agarraron entre los dos pensadores, Moody y Spurgeon. Pero bueno, avancemos con eso. La gula, la gula lo agarró en curva, Buenísimo. Bueno, entonces la Biblia de Ginebra, hermanos, ya vieron que miren, esto me interesa que lo vean porque podemos meter algún tipo de esta información en el examen. Sí. Padres de la iglesia también se incluye Lutero. Sí, los reformadores. O sea, aquí están estos, pero hay más. Hay más. Eso lo van a ver, eso no es mi materia ahorita. Ojalá que lo pueden leer si quieren empezar. Ojalá me deleguen el curso. Sí, les da tiempo con todo lo que tienen. Bueno, sigamos hablando de un poquito de la Biblia de Ginebra para avanzar. Solo una duda, ¿Sí? si por ejemplo los monjes sí era un cargo del Vaticano, a los que Sí. le nombran monjas. Sí. Y ya así como le nombran a estos, ¿cómo dijo? Arzobispos, no. No, el arzobispo es el de Vaticano. Sí. Los padres de la iglesia. No, el otro cargo que... Eruditos. Erudito. Ah, no. Erudito etimología. Ahorita te voy a buscar la etimología. No. Erudito es prácticamente un estudioso de un tema específico. Ellos le llaman eruditos. Eruditos eran estudiosos de las escrituras. Conocedores hasta donde ya no. Entonces, en la introducción de este libro que estábamos viendo la referencia, que se desprendió de dos eruditos. Ajá. Eruditos son estudiosos, ¿verdad? Ahora vean esto, dice, huyeron estos, sigamos hablando un poquito acerca de esto. Dice la Biblia de Ginebra, traducción de la Biblia publicada en Ginebra, el Nuevo Testamento, ya saben ustedes las fechas. Fueron los eruditos protestantes ingleses en el exilio, que trabajaron bajo la dirección de Miles Coverdale y John Knox con la influencia de Juan Calvino. Huyeron de Londres durante el respectivo reinado de la católica María Tudor. Acuérdense, era la que le corten la cabeza, ¿se acuerdan, verdad? No, ¿Ella decía así? Sí, ella les cortaba la cabeza, ella era muy católica. ¿Cómo se llamaba? Entonces, María Tudor. Ellos huyeron de Londres durante el respectivo reinado de la católica María Tudor, quien había frenado la publicación de Biblias. La obra adquirió el sobrenombre de Biblia Calzones, porque describía a Adán y a Eva con calzones para cubrir su desnudez. O sea, ellos en lugar de poder decir, sí, describía que andaba cubierto. Entonces, la gente digo que esta era la Biblia Calzones, ¿verdad? Para que entiendan. Ay, no, qué risa. ¿Verdad? Entonces, acuérdense que esto hay que ponerlo, ¿verdad? La Biblia Calzones, ¿verdad? Entonces, María. Y le pusieron dice que le pusieron por sobrenombre de Biblia Calzones, porque describían a Adán y Eva con calzones para cubrir su desnudez, en Génesis 3:7, en lugar de delantales o taparrabos. O sea que en lugar de decir delantales o taparrabos, decía calzones. Entonces, por eso ellos le pusieron la Biblia Calzones. ¿Pero quiénes fueron los que le pusieron así? La gente, digamos, ellos para poder describir, en lugar de un taparrabo
o en lugar Pero estos padres de la iglesia. los padres le pusieron para que la gente entendiera, le tenían sus calzones, se hicieron calzones, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, ellos mismos le pusieron así. sí, entonces, y la gente que no perdona, le pusieron la Biblia, de sobrenombre la Biblia calzones, ¿verdad? Entonces, llamada por su gran tamaño y ordenada, dice, también le pusieron la gran Biblia. Vean los apodos que tenía esta Biblia. Primero, vamos a poner aquí, voy a poner acá, sus apodos. Sus apodos, ¿verdad? Número 1, la Biblia. Y es que esta Calzones. María Tudor era española, ¿no? Católica. Ah, pero era española o era Tendríamos que meternos a buscar un poquito más. italiana. Sí, no, yo creo que ella estaba, digamos, puede ser que tenemos que buscar en la historia. La verdad no me puedo ponerles a decir ahorita aquí de dónde era ella. Solo la tenemos como una referencia, ¿verdad? Pero ahí ya les toca a ustedes buscarla, busquen ahí. Hay un buen amigo que se llama Wikipedia. Este tiene muchas cosas, hermanos, ¿verdad? Consulten porque es interesante consultar, ¿verdad? La Biblia calzones porque descubrió, pero también la gran Biblia. El segundo apodo era la gran Biblia. ¿Por qué le decían la gran Biblia? Por su gran tamaño y ordenada primero por el rey Enrique en 1538 y fue devuelta a las iglesias una vez que Isabel I detuviera la persecución de anglicanos y protestantes. Pero la Biblia de Ginebra, importada de Europa y no impresa en Inglaterra hasta 1576, sobrepasó rápidamente a la gran Biblia en el favor público. La continuada popularidad de la obra hizo que fuera una importante influencia en los traductores de la King James versión 1611. O sea que esta Biblia influyó En la King James, ajá, que es inglesa. claro, Fíjense que son una cosa sí, bien, que de la María la Sangrienta, le dicen a la María Tudor, ajá, de ahí viene el Bloody Mary, imagínense. esa bebida. Y acuérdense también de ahí creo que se inspiran, de esa señora se inspira aquella de la reina de corazones que le decían que le corten la cabeza, que le corten la cabeza. Sí, sí. De Ali, exacto. Entonces era una mujer sangrienta. Entonces esta Biblia influye a los traductores. Influye a los traductores de la King James. Que es de Inglaterra. Sí. Y lo usan mucho en Estados Unidos. Sí. Que es la famosa ¿Y si es confiable o...? Es confiable. Usted, pues mire. Bueno, sí es protestante. Hay que leer de todas. Sí, exacto. Sí. Hay un libro de estos grandotes también que es del Pentateuco, que se llama los libros interminables o algo así, comentarios de religión, muy bueno. Muy bien. Entonces, ¿lo están viendo nuestros compañeros? Muy bien. Yo hasta ahorita me recordé de los compañeros. Esta fue la única hija que sobrevivió de Enrique Catalina. Ah, imagínense. Sí, entonces, yo creo que con esto ya entendemos un poquito más, ¿verdad? Cuando ustedes están agarrando un poco la Biblia King James, tienen un poco de la Biblia de Ginebra en sus manos. ¿Me entienden? Entonces tienen un poquito de la Biblia de Ginebra en sus manos. Ustedes pueden poner Biblia de Ginebra en internet y les va a bajar para que ustedes la puedan ver, ¿verdad? Pero como está en inglés, está en otros idiomas, a ver si la vamos a entender. No está en español. No está en español, así que, bueno, algo más, sigamos. Les voy a dar un recesito. Vamos a pausa.